es que a veces nosotros padecemos o Sometimes sufrimos we suffer por falta de sabiduría, dice because la lack of Biblia. knowledge is what the Bible Y yo digo says. que es verdad And I porque a think it's veces no true because sometimes sabemos we don't el know daño que the estamos harm haciendo that we're doing cuando nos rebelamos when we en contra de rebel autoridad, against authority, cualquier autoridad que any sea. authority that it may be. ¿Ok? Y a veces es And porque nunca nos han sometimes it's because enseñado. we've never been taught. Y acuérdense And que remember la persona that the que person vive en that rebeldía o lives in rebellion or desobediencia disobedience no está agradando a is not Dios. pleasing God. No está al lado de They're Dios, not está al on lado del God's diablo. side, they're on the devil's side. Y esa es la seriedad that's the de seriousness que nos that movemos de un We reino a move otro from reino one y no nos kingdom damos to another cuenta. kingdom and we don't realize it. ¿Ok? Pero es lo que la But Biblia that's what the enseña Bible teaches. y no hay And más. there's nothing else. Fíjese lo que dice Pedro Look what Peter en 1 de says Pedro, in 1 capítulo Peter 2, 2, del versículo 11 en verse adelante. 11. Amados, yo os ruego Dearly como beloved, a I beseech you as extranjeros strangers y peregrinos and pilgrims que os abstengáis abstain de los deseos from fleshly carnales lusts, que batallan contra el which alma. war against the soul. ¿Ok? Esto quiere This decir de means separación. This is Separación del separation. pecado, Separation separación from del sin, mundo, separation from the separación world, de muchos separation placeres of many que no queremos pleasures abandonar. that we don't want to abandon. Al no hacerlo, In not doing estamos so, caminando en we're rebeldía, walking in rebellion. ¿ok? En rebelión. Manteniendo, el verso 12, Verse 12. buena Having vuestra your manera conversation de vivir honest entre among the los Gentiles. gentiles. Este era This directamente was a los directly hebreos, al to pueblo the de Dios. Hebrews, the people Pero of God. ahora es But now directamente it's a directly nosotros. to us. Nosotros somos los We are the gentiles Gentiles. que en aquel That in tiempo that time, éramos los no we cristianos. were the non-Christians. Nos consideraban We were lo que considered éramos, to be perdidos, what we sin were, esperanza, lost, sin without hope, nada without anything en la vida. in life. Pero Cristo vino y But murió Jesus por came and nosotros died for para que us nosotros so that tuviéramos la we misma could have the same oportunidad que el opportunity pueblo judío as hebreo the Jewish tenía, people or the Hebrews had, dándonos así la oportunidad de giving us salvación. the opportunity of salvation. Ok, so cuando dice de los So when it gentiles, talks yo le about the pondría allí Gentiles, del I mundo would say the o de world los or pecadores, the sinners. manteniendo buena vuestra Having manera de a vivir entre los conversation honest pecadores. among Ok, the sinners. póngale ahí. You could say there. ¿Qué quiere decir? Tener un buen What does testimonio. that mean? Well, to give a Yo good les he enseñado testimony. que no es lo que I've taught you hablamos, that es it's lo not que what we vivimos, say, it's how we live. que es el testimonio de Which cada is the uno de nosotros, testimony that porque la every one of Biblia us dice que has, por because the nuestros Bible says frutos that nos by our conocerán, fruits they will know us. que somos árboles de That we are justicia, trees of righteousness que da buen fruto that give good fruit. a su tiempo y fuera In del due tiempo. time and Quiere decir out que of estamos time, which means that we're preparados prepared para enseñar el amor de Dios to a show todo the love tiempo. of God all the time. Y solamente el And amor de Dios puede hacer lo que nos pide que hagamos. only- No se puede hacer de And otra the love manera, of God hermano. can only show us what we Por need eso to do. It can't lo show que us in any other mejor way. podemos nosotros buscar como cristianos We as Christians es el can estar llenos we can do del amor de Dios. what we should look for Estar most is to be llenos del filled amor with de the Dios. love of God. Cuando estamos llenos del When amor we're de Dios, filled with the love of podemos God, amar a todos. we can love everybody. Podemos ser We can victoriosos be en cualquier victorious in situación. any situation. Porque el amor de Dios Because es the más love of poderoso God que is more ningún otro powerful poder than en el any other mundo. power in the world. ¿Por qué? Porque Why? el amor Because es love Dios. is God. Y si Dios And vive en if God usted, lives in you, entonces el amor se va a then demostrar love will be a todo shown tiempo. all the time. No, hay personas Now, que there's no nos people gusta who lo que hacen o Don't lo que like what we representan, do or what we represent, pero estamos obligados a but we're amarlos como quiera. obligated to love them anyway. Ustedes están aquí, But we hermano. don't like what they're doing, but we have to love Amén. them anyway. Y yo sé que esto es And I know difícil. that this is difficult. Decir, bueno, pues When que you yo a say, veces, "Oh, well, si a veces me sometimes levanto con un amor tremendo. Sometimes I'll wake up with Amo a a todos, tremendous hasta el love. I perro love amo, everybody. a I even love todos the amo. dog. I love everybody. Pero hay veces que me But there's times levanto, when I get up, no quiero ver a nadie. I don't want to see anybody. Ya.
Eso es una persona That sin el is a amor de person Dios. without the love of God. ¿Ok? Es una Okay? persona que That's a opera person en who sus operates emociones, in their en emotions, su amor propio, in their own físico, physical love, condicional. conditional love. Si todo va bien, If everything is going fine, me hago amoroso. I'll be loving. Si me palmean, si me They dan pat me on the regalos, back if they give me si todas las gifts. cosas van If a mi everything goes favor, in my favor, entonces estoy gozoso. then I'll be joyful. Pero si todo va al But if contrario, everything is contrary, ese amor se acaba. that love runs out. Puedes amar a una persona Can you love a tanto person? You can love a y person so much apreciarlo and appreciate con el them amor humano. in human love. Pero cuando te haga una But when parada, they cuando te haga algún daño, do some harm to you, entonces ese amor se puede then that transformar love en qué, can hermano? turn into what? En odio. Hate. Pero el amor de Dios no But es the love of así. God isn't like Ok, that. so acuérdese, le So digo esto remember, I porque tell quiero you que this because sepa I que want you to estas know cosas que va a these hablar things Pablo that aquí Paul is going solamente to se talk pueden about hacer en can el only amor be de done Dios. in the love of God. A veces queremos saber Sometimes mucho de la we escritura y es want bueno to know a saber, lot about the scripture, and it's good to know, pero la but sabiduría sin wisdom el amor de without the love Dios of God solamente nos infla, only inflates us. nos hace It orgullosos. makes us Yo prideful. soy más espiritual que I'm more ustedes, yo spiritual sé than más que you all. ustedes. I know more Yo- than you all know. Yeah. Yeah. Solamente nos infla, nos hace It la only cabeza inflates grande. us. It gives us a big head. No nos And sirve para it nada, doesn't ¿verdad? do us any good. Para que en lo que murmuran de Whereas they vosotros, speak against you como de as malhechores, evildoers. ¿usted cree que no hay gente que está Don't you murmurando de think usted? there's people who are talking about you? Oh, yeah. Oh, yeah. Ajá. Mhm. Pero para que aquellos que murmuran Whereas they de vosotros como whereas they malhechores speak against you as glorifiquen evildoers, a Dios they may by en el your día good de la works, which they visitación. shall behold, glorify God ¿Se acuerda de in the deja tu day luz of brillar visitation. Do you remember para que let your los light hombres shine vean tus before men buenas so that, obras so y that men can glorifiquen see al your good Padre que works está en and los glorify the cielos? Father who is in Todo heaven? lo que nosotros Everything that hacemos we do debe de ser para should glorificar a be Dios, to hermano. glorify God. Nunca para vanagloria. Never for vainglory. Es uno de los pecados It's one of que the sins usa that el diablo con the la devil carne de uses nosotros. in our flesh. El deseo del The ojo, el desire of deseo the de la eye, the carne y desire la of the flesh, and vanagloria. vainglory. Nunca debemos de We gloriarnos should nosotros never de glory nada ourselves of absolutamente. absolutely Porque anything. todo lo que Because tenemos y lo everything que that we somos have y and vamos a everything that we tener are and everything we will depende de have Dios. depends on God. Y si dice, oh, no, 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 pastor, yo You voy say, y oh, no, trabajo no, duro, yo Pastor, trabajo. I ¿Y work quién te da la hard. fuerza And, para well, who gives trabajar? you the strength to work? ¿Quién te da la Who sabiduría gives you para the trabajar? wisdom to work? Dios. God. Yeah. Dios. God. Ok. Dice, en el día de la visitación, says- al considerar vuestras buenas obras. Buenas obras. They may be Okay. your good works which they shall Por behold causa and glorify del in the day- Señor, verso glorify God 13, in the por day of causa del visitation. Señor, Verse fíjese bien, 13. ¿por qué lo vamos a hacer? This is why we're going to do this. Yo no te amaría de otra I manera, wouldn't pero love you por otherwise, el Señor. but for the Lord's sake, Yo no te perdonaría, I wouldn't forgive you, pero por el Señor. but for the Lord's sake, Yo no te haría un favor, pero I por el wouldn't do you any Señor. Fíjese, favors, todo but es for the por el Lord's sake. Señor. See, everything is for the Lord's sake. Por el Señor, someteos Submit a yourselves toda, to every ordinance of man. subraya ahí toda porque no está Underline there dejando nada every, afuera. because Fíjese that bien. word doesn't leave anything out. Por causa del Señor, someteos Submit a yourselves to toda every ordinance of institución man for the humana, Lord's sake. a toda autoridad humana, Every human authority. ya sea al Whether it rey be como to a the superior, king as supreme, no importa. doesn't matter who it is. Ya los gobernadores, governors, como por as él unto them enviados that are para sent by castigo de for the los punishment malhechores of y evildoers, alabanza de los and for que the praise of hacen them el that do bien. well. ¿Se fija? You see that? Los gobernadores, The governors, como por él enviados, ¿quién as por unto él? them that are sent by ¿El him, quién? who is him? Dios. God, Por él enviados. sent by him. So cuando So when
le están haciendo una cara o cuando They're le making a están face at pidiendo you que and haga they're más asking trabajo you de to do more lo work que than debía de what you hacer. should be doing. ¿Quién cree que los mandó? Who do you think sent them? Ya los gobernadores como por enviados Unto de governors él, as de unto Dios, them para castigo, that fíjese, are sent ¿castigo de by quién? him De los que for hacen the el mal. punishment of who? The evildoers. No es castigo suyo, es It's castigo. not Si your usted hace mal, punishment. es If you castigo para do usted. something bad, it's your All punishment. right? Okay? Y alabanza And for the praise para los que hacen of bien. them that do well. Fíjese bien. Porque esta For es la so is the voluntad will of de God. Dios. Esta es la voluntad de This is Dios. God's will. Sea lo que sea que me está Whatever pasando, it may es be la that's voluntad de happening, Dios. this is God's will. Sí, la idea es esta, See, hermanos. the idea is Que this, nada en esta that vida, nothing in this life, en este mundo, in this world, se mueve sin que Dios le dé it won't permiso move de unless moverse. God gives Nada. permission. Nothing. Ese mayordomo que usted tiene que That es boss that malo you y have habla who's mal y mean le and he trata speaks mal y todo badly and eso, treats you wrong and all Dios this. está dejando que haga eso con usted. God is allowing him to do all that. Pero Dios, ¿para qué? But God, why? ¿Para qué? ¿Sabe Why? por qué? Porque You know somos why? cabeza Because dura. we Por are eso. hard-headed. Y no aprendemos de otra manera. And we don't learn any other way. Nunca le ha hablado a usted a su hijito con buenas ever palabras. talked to mira, your mi son hijito with esto, y nice mira, little mi words? hijito el Oh, otro. look, son, Y look, él son, this is- ni le hace caso. ¿Eh? They don't, and they So, pay ¿qué es lo que attention, tiene right? que hacer So what entonces is it that you have to a la do otra que then? le habla? The next time that Ya trae you're la talking tabla to en la mano, la you correa. ring the bell Mira, ya with te you dije, and mijo, say, "Look, que vas a son, I told obedecer you aquí. you're gonna obey." Sí, mamá, sí, papá. Yes, Mom, yes, está bien. Dad, okay, it's okay. Así es Dios con nosotros. That's how God is with us. Si nos habla bien y nos trata bien y nos Well, bendice aquí, he nos blesses bendice us allá, here and there. nos chiflamos y We get hacemos otras spoiled cosas and we que do no other things debemos. that we shouldn't be doing. Abusamos We de la abuse bondad de The Dios, en abundance otras of palabras. God, in other words. Entonces Él nos So deja then he pasar por lets estos us tiempos. go No through se these preocupe things. porque no va a ser para siempre, Don't solo que sea worry. muy cabezón. Because Porque it's not forever de otra unless you're manera real no va a ser hard-headed. largo el Otherwise, tiempo. it won't be for too Tan long. pronto usted aprenda a As soon as you someterse learn to submit, sin renegar, porque fíjese bien, los hebreos cuando the iban en el Hebrews, when they desierto were in the se desert, sometían a la they fuerza, pero se submitted sometían, forcibly, Pero but ¿qué they hacían? surrendered. Or they submitted. But what did they do? renegaban, se quejaban. They'd ¿Y complain. qué dijo Dios al And what último, did ya God cuando ya say iban a at entrar a the la end tierra when they were gonna prometida? enter into the promised land? Cansado estoy I am de tired estos rebeldes. Of these rebels. No van a entrar. They are not going to enter. ¿Eh? ¿Qué fue lo What que was it that los evitó de que entraran? kept them from going in? Que siempre estaban quejándose. They were always complaining. Y hay veces que, And oh, there's times pastor, yo that, estoy sufriendo pastor, por el I'm suffering Señor for the Lord tanto. so much. Pero al mismo tiempo But at the mordida y same mordida y time, mordida. Bite and bite Ajá. and bite. Esa clase de sufrimiento That kind of ni lo suffering, toma en cuenta Dios porque lo God va a doesn't dejar even seguir take that pasando into por eso. account because he'll Y hay let you keep gente que going through 20 it. And años there's después people, todavía 20 están, years later, todavía están. they're still, ¿Por qué? why? Dios es malo con usted. Mucha gente piensa, God yo creo que mean Dios to no you? me A ama a lot mí of como people ama a los think, demás, well, porque maybe mira God cómo doesn't me deja love me pasar like other tantas people because cosas. just He's Le deja letting you go pasar through all tantas this. cosas porque He's le letting you ama. go through so many things because he loves you. Porque quiere que Because usted he wants you aprenda. to learn. Porque vienen Because malos días. Evil days are coming. Y cuando esos días And when malos those evil vengan, days come, usted está preparado you'll be para prepared enfrentar esos días malos to y confront estar those evil firme y days and seguir stand firme y firm acabar firme, and finish aleluya. firm. En el Señor. In the Lord. El propósito The purpose es de hacernos is fuertes. to make us strong. En los tiempos cuando In the times yo me when crié, ya I soy was muy growing viejo, up, so hace muchos años I'm ni le old puedo decir que now. tanto. and I can't tell you how many Pero years en ago ese that was, tiempo a long los time, but padres during a those propósito times, nos daban tareas parents duras. purposely gave us hard para chores to aprendernos do a so that ser we could learn Hombrecitos nos to decían. be young men, Para que sea hombrecito, mijo. so that you can be a Para que man, aprenda. son, so that you can learn. ¿Y sabe qué? And you know what? Yo le doy gracias a I Dios thank que God aunque no éramos that even cristianos, though we weren't Christians, yo no vine a ser cristiano hasta que tenía I didn't come to 32 be a años. Christian until I was 32 years old. Pero But aquellas enseñanzas de mi those padre, teachings from my aquellas father, cosas those que él things me that dejó, he
left me, pasar o hacer let me do, que eran that difíciles, were me difficult, enseñó que taught hasta me hoy en día that me even sirven today, en la vida those lessons still serve me para in life. aprender. Y esas And cosas que those se things aprenden that así you nunca se learn, olvidan, hermano. you'll never forget, Porque no son because del they're libro, not things you learn from son a de book. They're experiencias experiences que hemos tenido en la that we've vida. had in life. Y casi todas And se almost aprendieron cuando éramos everybody jóvenes learned en la when casa. we were young, Ya después, teenagers in the ya de house. hombres, ya de After, maduros, we a were veces no mature, aprendemos nada. we don't learn Pero anything lo que much from aprendimos mature de men, niños but what we hasta learn from jovencitos, eso children, se nos from queda para childhood siempre, to no se olvida. teenagers, that stays with us for our whole life. Así que Dios tiene So un God propósito. has a ¿Por qué purpose. Why? nos mantiene He en esos keeps lugares us a in veces these dificultosos? these difficult places Que no sometimes. hallamos la puerta, That que no we can't sabemos find por the qué. door, that ¿Por we qué don't know tengo yo que why. pasar por aquí? Why do I have to go through this? Yo le aseguro que I yo le hablo promise con you experiencia. Yo that era I'm un hombre telling you out of muy experience. duro, I muy was a fuerte, very ya. strong, Aún de cristiano harsh todavía me man. quedaba un Even as a poquito de eso, Christian, I ¿verdad? still had a little bit of that in Este, me. y Dios no And me iba a poder usar con God eso. wasn't going to be able to use me like So, that. si yo le dijera a usted la So manera que if I Dios were me to tell quebró a you the mí de way todo that ese God orgullo y de broke todas me esas from all that cosas pride and all que those estaban things todavía that dentro, were still inside me, fueron duras, it difíciles. was hard. It was difficult. Humillación tremenda. Tremendous. Porque Being acuérdense que yo había humbled salido de los tremendously. clubs, en los Because clubs yo in the era, clubs, I was ¿quién era? who I was. Y todos me traían And aquí, ¿ve? Pues era everyone músico y would, era I was a el musician gerente de and un I was the grupo. manager of a group. Tocábamos en el club más We grande played de in the biggest Dallas. club in Dallas. Así es que tenía. And so Y yo así estaba impuesto. I was Así estaba impuesto. in my Y place. cuando vine al Señor y me When I came to the salvó, Lord and He saved me, Él me tuvo que enseñar a He mí had que to show de esa me manera that yo no le servía a Él para I nada. couldn't serve Him that way at Que Él all. quería usarme, That era He el wanted to propósito que use me me. salvó, That was the porque purpose quería that He saved me, usarme. because He wanted to use Pero me. a menos que yo But dejara ir todas esas I cosas, had to let no all me those podía things usar. go, and unless I did, He couldn't Y use Él me. me las quitó a la fuerza, hermanos. Quisiera decirle yo I'd like to voluntariamente, tell you Señor, that aquí estoy, haz lo I que said, quieras, pero Lord, no. here I am, do what you want with me. Iba pataleando No, ya. I was Ajá, fighting, ya. Pero Dios me enseñó. God showed me. Y le doy And gracias, I thank Him. porque esas experiencias que Because aprende those uno así, experiences that no you se le learn olvida. like that, you never forget. Nunca se le olvida. You never forget Van a those seguir con usted experiences. They'll hasta be el with día que you yo me until muera. the Esas day I experiencias die. yo las tengo. Ok, I'll have verso those experiences. 16. Okay, verse 16. Como libres. As free, Aquí está hablando a los who's he cristianos. talking to? The Christians. Como As libres, free, pero no como and los not que using tienen la your libertad liberty for a como cloak pretexto of para hacer lo maliciousness, malo, sino como but as the siervos de servants Dios. of God. Honrad a Honor todos. all men. No dice honrad a los que te It doesn't honran, say honor those who honor you. honrad a tus padres Honor only solamente, your parents. honrad a tu voz Honor your solamente. boss Dice only. todos. It says all men, everyone. A todos debemos de We respetar should respect y everyone honrarlos and como honor them lo más as importante. the most important thing. Todos. Everyone. No hay un niño, un There's jovencito not que one entra a mi child, oficina not que yo lo one miro como algo young person that I'll look menor at que yo o menos as que yo. someone less than I am. El niño es jovencito que sabe, no. That young man or that child, who do they think they are? Nunca. No, never. Nunca va a entrar a mi oficina You'll que yo no never lo reciba come como into algo my office where especial, I won't receive you as con una somebody special bienvenida. with a welcome. Yeah. ¿Por qué? You know Porque why? honramos a Because we todos. honor everybody. Porque todos tienen Because valor. everyone Piense en la has persona value. Think que usted about the menos, person que usted menos that quiere, que you menos le cae least bien. like. Piensa en la persona que Think about the ay, person es that, terrible, ¿no? oh, they're terrible. Que cuando se va dice, oh, When they gloria a leave, Dios. you say, No. oh, praise God. Piense en esa Think persona about that person. y ahora piense And que now, esa think persona that la hizo person, Dios así como la hizo a usted. God made that person just like He made you. Tiene el mismo valor
They have the same values. tiene una alma como They usted, have a soul like que you si do. no está salva todavía, And Dios if está they're not buscando saved cómo yet, salvarla. God's looking for a way to save So that debemos de soul. honrar So a we should todos como honor algo everybody especial as someone en special nuestras vidas. in our lives. Será porque estoy viejo, pero yo me he It dado could be cuenta that que I'm old, but I've realized todos that tienen un everybody lugar. has a place. Unos me benefician de una manera, Some otros de benefit otra me y otros some de way otra, and others pero another todos way, tienen, but algunos everyone nomás has, una palabra de maybe they ánimo, just have a word of es todo, encouragement and that's all. una sonrisa, A un smile, saludo. A mí me gusta mucho hello. bromear y bromeo con los You hermanos, know, I like to joke around with some of the brothers, but veo el amor I see the de love Dios en ellos of God in para them mí. for me. Y And nos debemos de honrar, we hermano, should honor unos each a los other. otros y de respetar. And respect. Todos necesitamos una We all sonrisa. need a smile. Todos necesitamos una We bienvenida. all need Todos a necesitamos un welcome. We aprecio. all need to be Todos appreciated. nos necesitamos unos a We los all otros. need each other. Y nos vamos a dar cuenta que And aún we're going to realize that desconocidos even tienen un lugar en nuestras any- vidas. even strangers Esos have a encuentros place que in tenemos our- con in gente our que lives. ni la Those conocemos people that we tienen don't su even know propósito. that we meet, that it has y nosotros their aprendemos de purpose. estas And cosas, we hermano. learn these Aprendemos things. unos de We otros. learn things from each other. All right? Okay. So, nunca desprecie a don't nadie ever porque sea despise anybody jovencito because o they're porque sea a young que el person or elevador no le youth llega or arriba. the elevator doesn't go all the way up. Nunca lo desprecie. Don't ever Porque despise esas them, because personas those aún people, así even as they tienen are, valor, hermanos. have value. Esto es serio. I'm serious. Lo digo, no lo digo burlándome, I'm pero not lo saying digo it porque laughing, hay making a personas que joke, sí but there are podemos people juzgar that que no we tienen judge, that we la say habilidad de hacer you cosas know, they don't have que the nosotros ability les to do the nombramos things normal. that we call Yo a normal. veces pienso que ellos son Sometimes los I think normales that y nosotros they're los the normal abnormales, ones, and pero we're the ese es yo, abnormal ok, ones, no, but no that's me, just me. no me juzgue por ello. Don't judge me Pero es que because of that, yo he but tenido it's because encuentros I have así had en encounters diferentes. Yo like tenía that in negocio y lo different- tuve en Oak Cliff I had a business in primero y Oak luego Cliff de Oak first. Cliff And acá en then Mesquite. I had one in Mesquite. Tuve un I restaurante had a en restaurant Oak Cliff. in Oak Cliff. Y hubo And there gente were people que se consideraban that would no consider themselves- normales. consider them to be not normal. Y Dios me daba And amor God para would give ellos me love for y eran mis them, mejores and amigos. they were my best friends. Y todos se quedaban And everybody was viendo like, porque entraban a mi just negocio y looking se at me because they sentaban a come into my platicar business conmigo. and sit down and talk to me. Y yo los apreciaba donde I quiera que yo los appreciated viera. them, wherever I Y saw ellos them. me vieran, yo And era they su amigo see me, porque I was their era friend gentes because que there were nadie people les da el tiempo Nobody para would give platicar them con any ellos. time to talk. Y aquí en And Mesquite lo here in mismo Mesquite it was también. the same thing. Había 2 o 3 There were personas 2 que or 3 estaban, people that were, ¿cómo se les llama how do you cuando call them? están When they're deshabilitados? disabled. Ya. Y algunos And tienen some of defecto them mental, pero have mental problems, ya, but ya. Sentían el amor. they felt the love. Y se acerencian con usted, fíjese. Y a uno aprende de And ellos then you muchas learn cosas. from them. You learn a ¿Ve? lot of things Así es from de que them. aprendemos unos de So, otros, we learn pero from debemos each de other, but honrar we a should todos, honor hermanos. everybody. No desprecie a Do not nadie. despise No anyone. desprecie a nadie. Do ¿Sabe not por despise- qué? You know why? Porque Because Dios God los hizo, son hijos de made Él, them. They're His son children. hechura They're suya, They're His handiwork. y Él los ama, And He loves them. y Él los busca, And He y quiere que se salven wants también. them to get saved too. Porque quizás nadie Because más maybe les va a dar nobody el else is tiempo going to para give hablarles them- de Dios is gonna have y time to ministrarles talk to y them about God and minister to enseñarles them y todo Show esto. them and all Pero that. nosotros los cristianos, Christians, para eso somos llamados. Y That's fijo why allí we're que dice, called. para Do you see esto nos that? llamó That's Dios. why God called us. Para esto. For this Exactamente, reason. ¿ok? Exactly. Honrar a todos, amad Honor a all los men, hermanos, love temed everybody, a Dios, fear God, honrad honor al the Rey. King. ¿Ok? No todos estamos de acuerdo We're not con all nuestro in agreement presidente, with our pero todos president, lo but debemos de honrar We should all honor him y respetar por and su respect him posición. because of his position. All right? Okay? Okay. Okay. El verso 18, Verse 18. criados, Servants, estad be sujetos subject con todo respeto a to your vuestros masters with all amos. fear. ¿Cómo dice? How? Sujetos. What does it say? Be subject Con todo with respeto. all respect. ¿Ah? Hmm? Yeah. Yeah. Está
Estad sujetos Be con todo subject with all respeto a respect vuestros amos. to your masters. No solamente Not a only los to buenos y to the afables, good and gentle, sino but también a also los difíciles to de the soportar. froward, those who are difficult to put Ya up más with. claro no canta un gallo, hermanos. Ahí And a está. rooster doesn't ¿Eh? sing more No, pero loud que es or que usted no clearer sabe than cómo es this. este hombre o esta Oh, well, mujer. you don't No, know es how que this man or how this woman fíjese is. lo que dice ahí. Well, look, what does it say there? Son difíciles, ámeles más. If they're difficult people, love them even Ámeles more. más. Love them more. Dice la Biblia The que en Bible esos says casos that podemos in those rehusar. cases we can refuse. Rehusar. Por We can ejemplo, refuse, Juan for y example, Pedro me John parece and que eran Peter. cuando los, I ¿se think acuerdan it cuando was los them. Do you golpearon remember y, when they y, beat them y- and y they los soltaron? let Pero them les go? dijeron, But they los vamos a told them, soltar, we're going to pero let you no go, vayan a but predicar don't de go ese and preach Jesús about ya. that Jesus anymore. ¿Qué les dijo Juan? What did Lo they tell siento, them? He said, we're sorry. John said, we're respeto tu sorry. ley, I pero respect esa your ley law, no la puedo but I respetar porque cannot hay una ley respect that law mayor que because esa there's a greater allá law arriba. than that one above. Y no les hicieron nada, los They didn't soltaron. do anything to them. They just Y let them si go. sigue leyendo, ahí luego, And if you luego, keep en el reading, primer it lugar says, que encontraron in ahí the a los first place hermanos, that se they pusieron found them in, a adorar a the Dios y cayó brethren el started poder del Espíritu worshiping Santo. God and fell Ya, under the power of the ya. Holy Spirit. Sí, las leyes See, todas the son laws leyes are, superiores que respetamos, they're all pero superior laws ninguna that we ley respect, but humana no es human law más superior is que Dios. superior to that La of ley de God. Dios es superior a God's todas law las is leyes. superior to all other So, cuando laws. se trata So when it has de to do obedecer la with ley humana o la ley de Dios, disobeying obedecemos la ley the de Dios, law siempre. of God ¿Ok? or human So, law, we acuérdese de always eso porque disobey muchas human law veces because nos remember that a lot encontramos of en times esas we find situaciones, ourselves ¿ok? in those Porque situations. esto merece For aprobación si this is alguno a causa thankworthy de la if a man's conciencia conscience delante de toward Dios God endure sufre grief, molestias suffering padeciendo wrongfully. injustamente. No hay nadie aquí que Is there padece anybody here who injustamente. suffers wrongfully? Fíjese lo que dice ahí. Look what it says there. Porque esto merece For aprobación this is si alguno a thankworthy causa de la if a conciencia man, their delante de conscience toward Dios God endure sufre grief, molestias suffering padeciendo wrongfully. injustamente, pues qué For gloria what es glory is si it pecando when soy ye be buffeted abofetados for y your lo faults, ye soportáis? shall take it patiently. Si te la buscaste y te dieron unos If you catos allá looked for afuera, it, they gave you a few ¿ah? punches outside. ¿Qué? Tú lo buscaste. Well, you were Okay. looking for it. Mas si haciendo lo bueno But if sufrís, when you do well si por hacer lo bueno and suffer le dan for unos it, catos, gloria a Dios. see if you're doing Pero si something por good andar and they're entremetido le punching dan you unos in the catos, face, eso aparte, well, ¿ve? then that's good. But if you're getting all Dijo in everybody's Pedro business, en otra escritura, Peter dice, said no in sufras another por scripture, he entremetido. said, don't suffer because you're a No sufras por busybody. entremetido. Don't suffer Y a for being in veces everybody's sufrimos por business. And entremetidos, sometimes ¿verdad? we suffer Ok, because pero we're dice, doing that. más si But it haciendo lo says, bueno sufrís y lo but if when you do soportáis, well and esto suffer for it, ye take ciertamente es it and aprobado take it patiently. delante de This Dios. is acceptable with Aleluya. God. Y si nadie más lo And if aprueba, no one else Dios lo approves, aprueba, God hermano. will Gloria a approve. su nombre, Glory to His aleluya. name. Hallelujah. Ahí está. And there it is. Pues para esto For even fuisteis hereunto llamados. were ye called. Y todos querían saber, ¿para qué me And llamó everyone Dios? wants to know, well, what did God Para que call me sufra, for? hermano. So you could suffer. He called you to suffer. Pero por medio del sufrimiento usted va a ir a la But through gloria. suffering, you're going to go to Aleluya. heaven. Hallelujah. Por eso dice que That's nos why preparemos, it que says for us estemos to get fuertes, prepared, for us to que be estemos strong firmes. and stand firm. Porque cuando venga el día Because malo, when the lea evil day comes, Efesios read 6 y Ephesians 6, del 10 al 18. 10 to Es lo que 18. dice. That's what it Cuando nos says. enseña a poner la armadura, When ¿por we're qué taught dice? to put on the armor, Porque el you see what it's diablo for, because the viene devil is coming ¿a qué? to what? A sacarnos. To take us El out. diablo viene He a comes to desanimarnos, Él viene a discourage hacernos us, he daño, comes Él to do viene harm to us, en he muchas comes diferentes in many maneras y different nos ways, vamos a and encontrar we'll con muchas find ourselves in situaciones many en el mundo, situations in the hermano. world.
Y nosotros, And esa es la we- ocasión that cuando is the time nosotros when we demostramos lo que Dios demonstrate es en what nuestras God is vidas. in Ese our es el lives. cambio That's que the trae a change este mundo. that El brings- mundo no ha that we cambiado bring to y this está en world. The world oscuridad hasn't porque la changed and they're in iglesia darkness because the solamente es church luz adentro is de la just light iglesia, inside pero the afuera church, es but otra out there, cosa. it's another thing. Y dijo Jesús, And dijo, si Jesus la said, he oscuridad said, está if the dentro de la darkness iglesia, is ¿cómo inside será the la church, oscuridad de afuera? how much is the Terrible. darkness outside? Yeah. Y por eso estamos And viendo that's tanta why we're oscuridad seeing allá afuera. so much darkness Porque la outside, iglesia because the church Está conforme con ser is luz being adentro de la conformed iglesia. with just being the light Pero ya inside afuera the es otra church, but cosa. out there it's something else. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció For even por hereunto were ye called, because nosotros, Christ also dejándonos suffered for us, ejemplo para que leaving us an sigáis example sus that ye should pisadas. follow his steps. Ouch. Ouch. Ajá. Uh-huh. ¿A quién va a seguir? Who are you going to follow? No dice sus pisadas, ¿verdad que Doesn't no say dice? hit your own steps, Las right? pisadas de Él. But the steps of Christ. Nos dio el ejemplo, He hermano. left us an example. Él se humilló He hasta lo humbled sumo. himself to the Todos very lo lowest. sabemos. We all know ¿Y para this. qué cree que lo hizo? Para And enseñarnos why a did he do that? nosotros, So he hermano. could show us, so he Para could darnos teach us, ejemplo. to give us an example. Oh, sí, yo quiero ser como Oh yes, Cristo. I Yo want to soy be un like Christ. I want to be cristiano. a Christian. Cristiano. Ajá. Christ. ¿De veras? Really? ¿Caminas como Cristo? I mean, do you walk like Christ? ¿Estás dispuesto a sufrir Are como you willing Cristo? to Porque suffer dice, si like Christ? sufrimos con Él, Because también when we suffer with resucitaremos him, con Él. Si we no will also be sufrimos con Él, resurrected no with vamos a him. If we don't resucitar suffer con with Él. him, Yo we no won't sé be dónde vamos a resurrected with him. resucitar, I pero don't know no where we're con going Él. to be Ok, resurrected, so but que not usted with puede him. imaginarse So you can solo. only imagine. Ah, es lo que dice That's what Pablo. it Dice, says, si what Paul sufrimos says. He con says, if Él, we suffer with resucitaremos Christ, we con will be Él. resurrected with him. Pero si no But if sufrimos, we don't, esa we es don't otra cosa. suffer, that's something else. Okay. Okay? El cual no hizo pecado, verso Who 22. did not sin, verse El cual no 22, hizo pecado, did no sin, ni se halló neither was engaño guile en found su in his boca. mouth. Oh, ese es el ejemplo. See, that's the example. No hizo pecado y no Who se did halló no engaño en su boca. And there was no deceit All right. found in his mouth. ¿Quién cuando le Who, maldecían? when he Aquí was está. reviled, here it is, No respondía con reviled not maldición. again. Somos tan rápidos We're para sacar so las uñas quick cuando to alguien pull nos, our claws out when ¿verdad? somebody, Todo luego, ¿verdad? right Queremos. away, we want to, Yeah. yeah. ¿Quién crees que yo soy? Who do you think ¿Me I vas a am? humillar? ¿Tú quién eres? Déjame You gonna enseñarte quién humble soy who? yo. Ah. Let me show you who I am. Ya. Sí, haríamos mucho mejor It para would go so nosotros much better mismos for si for us nosotros if we nos enseñáramos a orar por situaciones que no nos gustan, hermano. prayed about En lugar de- situations that we de don't like quejarnos. instead of complaining Y sentirnos and tan, feeling tan so desahuciados de Dios que no nos ama, que no nos cuida, que no nos quiere, que that que God no- doesn't love us. no. He's not taking care of us. orar, No, pray. orar. Pray. Cuando no le guste algo, When you don't like ore. something, pray. Y cuando le guste, ore And when you también. like something, pray too. Dele gracias a Dios Thank God por lo bueno y por lo for malo. the good and the bad. Jesús nos enseñó, dijo, Jesus Dios taught hace us, he llover said, God causes it al to bueno y al rain malo. over Y the hace que good su and the sol evil. He salga causes para el his bueno y sun, para el malo también. okay, Y nosotros, to come ¿quiénes out on the somos good para and the evil. escoger? Now, who are we to choose? Este es bueno, este sí. This one's Este es good. malo, Yeah, este- this one. apártalo. No, not that one. No. Here, separate that one. Dice que honremos a todos. He says for us to honor Nos all men, portemos bien todos, unos for con us otros. to behave well with each other. Y All yo of creo us. que haríamos más si fuéramos sinceros y nos And portáramos if we bien y were fuéramos honest sinceros suficiente, teníamos suficiente confianza enough, we would para have enough confesar trust to nuestras confess faltas unos con our otros, faults to para each orar other, y to ser pray sanados, es and lo to que be la healed. Biblia That's what dice. the Bible says. Pero imagínese ahorita Can you usted, imagine right now? vaya con una persona Go to a en person, la iglesia you know, in the y church, dígale sus faltas and y tell sus them problemas your faults y and verá your lo que problems hacen. and see what they do.
para ratito está en el periódico. later on it's gonna be in the news. newspaper. Yeah. Yep. Y eso no debe de ser, And hermano. that shouldn't be. No. No. Debíamos tener suficiente We should confianza have para enough saber. Y yo trust le digo a mi to hermano, say, él va a orar por oh, mí. if I tell this Yo to my sé brother, que él he'll se va a pray for me. poner I know he'll en come in ayuno por agreement mí. and Si fasting tiene que. if he has to. Nos reímos, ¿verdad? Porque We se oye laugh curioso. because it sounds strange, Pero así debía de but ser. that's how it should be. ¿Verdad? Yeah. De otra manera estamos Otherwise, viviendo una vida We're falsa, living a ¿verdad? false life Que no es lo que that is not debía de what ser. should be. Y yo creo que Dios nos And I enseña estas believe cosas that para que God las shows arreglemos. us these things so that we can take care of them. So we can Porque fix it. situaciones se van a encontrar Because donde quiera. you'll find yourself in situations Mucha wherever gente you corre go. de un lugar a Many otro, people run from one place to Pero allá en another. el otro lugar también se But van a at that other encontrar con place, they'll situaciones find quizás themselves in diferentes, pero situations van a also. ser Maybe they're situaciones que different no le van a situations, but gustar. there'll be situations Entonces, that they ¿dónde don't se like. mete a un lugar que So, le guste? ¿Dónde va a encontrar where un are you lugar gonna que diga, find a ahora place that sí, you'll say, este sí "Oh, me now gusta"? I like Y le va a this. gustar por una semana o dos You'll y like it for a de ahí week or para allá two, empieza a cambiar but todo. from then Y on, se everything encuentra else is con going otra to change, situación and you'll find quizás yourself peor with que la other que tenía. problems that are even worse than what you had in the first place. Por eso no corremos de los That's why we problemas, don't run from our problems. los We solucionamos solve them en el nombre del in the Señor, name of the Lord. haciendo un bien por un mal. Fíjese bien. Repaying Un an bien por evil un mal. with a good. Yo le animo que lo encourage you trate la to siguiente try vez que yo sé the que next nunca time. se portan así See, I con know usted, pero nobody si algún behaves día like se this with you portan all, mal con but usted, if one day somebody misbehaves towards you, si un día se portan and mal one con day usted, somebody misbehaves a towards you, propósito hágales un bien. purposely do something good for them. Busque una manera Look de for a hacerles way un bien. to do something good for them. Digo, ¿cuál es el cake que And te gusta then más? ¿De qué You say, clase? what kind of ¿Tres cake do you leches like the o best? Tres o leches de qué? or what? Pero si somos como But if somos, we're the way we are, van a pensar que They're le gonna vamos a echar think that we're veneno, gonna por eso put les poison queremos in it, llevar. that's why we wanna No, bring them a hermano. cake. No, Que digan, brother. mira qué buena persona. Oh, what a nice person. Wow. Wow. Oye, ¿y tú Hey, qué? and ¿De dónde saliste? where did you come from? Ya, yo no había visto gente así. Yeah, I've never seen people like that. Usted se va a You're sorprender going to be surprised de cómo se va a sorprender la gente how si people usted will be empieza a actuar surprised como Cristo. if you start to act Porque like no lo han Christ, visto todavía. because they haven't seen it yet. No, no lo han visto. No, they haven't seen it yet. Cuando padecía, no amenazaba, encomendaba la causa, He suffered, he threatened not, but juzga committed himself justa. to him that judges righteously. Oh, aleluya. Diga, inmediatamente oraba. Immediately he ¿Qué hizo prayed. Moisés? Leímos What did Moses do? We la parte read- de Moisés cuando se rebeló el pueblo en contra de él. Él dice que inmediatamente It says immediately. él les respondió a ellos, He answered them. no les respondió ni una palabra. He didn't say one word. Solamente se ahincó, se He- arrodilló y he empezó a orar a Dios. Got on his knees and prayed to God. ¿Y sabe lo que sucede cuando usted hace eso? And you know what happens Dios when toma you el do that? caso suyo y Él God lo takes your arregla. case and he fixes it. Cuando usted quita sus manos, se lo deja a Dios, Dios lo va a arreglar. If you leave it up to God, God will take care of Porque it. dice, la justicia Because he es says, mía. righteousness is mine. Así de que So, si no encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién era Dios, but verdad? committed himself to him that ¿Quién judges llevó él mismo nuestros pecados en su himself cuerpo bare sobre el sins madero, in his own para body que on the nosotros, estando that muertos we, en los being dead to pecados, sins, vivamos a la should live justicia unto righteousness, y por cuya by whose herida stripes fuisteis sanados? ye were Fíjese healed. bien. Para que ahora nosotros, por perdón de los pecados, podamos Because hacer now, estas through cosas de forgiveness las que of está sin, hablando we can ahí. do these things that it's talking Ese es about el here. resumen That's the de lo que está summary enseñando en of ese what capítulo. is being taught in this Que Él chapter. vino y murió He por came nosotros, and nos died for salvó, us. He saved us. para que ahora So that nosotros now we seamos could ejemplo be al an mundo de lo example que to the Él world of fue what al he mundo cuando Él vino. was in the world when he came. Para que la gente pueda So that saber people que can ese es know el amor de That Dios that's en the una love of persona. God in a person.
De otra manera, ¿qué es lo que saben de usted? What is it that they know about you? ¿Cómo le conocen? How do people know you? ¿Cómo le conocen? How do they know you? Todos pueden decir en su Can trabajo everyone que say usted at es your una job that persona you're a peculiar, person? peculiar. A peculiar person? Todos pueden decir de usted, Can fíjese bien, everybody vamos a say, leer aquí, here, we're going to read this voy here. a leer en el capítulo 2, I'm going to read el verso chapter 9, 2, fíjese verse lo que 9. dice. Es el mismo capítulo. It's the same chapter. 1 Peter 2, verse 9. Dice en el verso 7, dice, We'll para start at verse vosotros, 7. It says, pues unto los que you, creéis, therefore, Él which es believe precioso. He is precious. Pero para los que But no unto creen, them which be la piedra disobedient, que los the stone which the edificadores builders desecharon disallowed, ha venido a the ser la same is cabeza made the del head ángulo y of the piedra corner, de and the tropiezo y stone of roca stumbling, que and the hace rock of caer. offense, even to them Porque which stumble tropiezan en at la the word, palabra, siendo being desobedientes, disobedient, a lo cual fueron whereunto también also they were appointed. destinados. Más vosotros, But ye, vosotros. you all, Ustedes son you are a linaje chosen escogido, generation, real a royal sacerdocio, priesthood, nación holy santa, nation, pueblo a adquirido peculiar por people. Dios. Wow, Wow, fuimos we were escogidos, chosen, escogidos por chosen Dios. by God. Había 100 personas y Él escogió There a was uno de 100 people nosotros. and He chose one of Ese- us. Ese That's es the mío. one. That one's mine. Fuimos escogidos por We were Dios chosen y by God separados and separated para servirle. to serve Him. Fíjese bien para qué dice aquí más, Look why vosotros it sois linaje says, escogido, you real are a chosen sacerdocio y generation, nación a royal santa, priesthood, a holy pueblo nation, a adquirido por peculiar Dios people, para that que you should show anunciéis forth las the virtudes de praises aquel of que os Him llamó de las who has tinieblas a called su you luz out of admirable. darkness into ¿Para His qué fuimos marvelous llamados? light. Now, what were we called Para for? anunciar, hermanos, To show para forth, hacer testimonio, to be a testimony, para dar to ejemplo give an a los example demás. to others. Hay un mundo, There's hermanos, a world, perdido a en lost oscuridad, in darkness. que no saben qué hacer. They don't know what to do. Hay gentes ahorita There's con people right now problemas. with problems. 50 millones estaban diciendo hoy en un 50 reporte million people is de what I was gente que hearing. no tiene trabajo. 50 million people who don't have a job right now. Y ni siquiera quieren trabajar. They don't even want to work. ¿Sabe quién los mantiene? You know who El gobierno. who maintains them? The government. Nosotros todos los mantenemos. We, all of us, maintain those people. Hay gente There's people con necesidades with grandes que no great saben needs that qué they hacer. don't know what to do. No tienen una They idea have no qué idea hacer. Usted what y to yo do. You and I tenemos el privilegio privilege de conocer a nuestro of Dios, que cuando knowing our God, llegamos that a when problemas que no we- podemos resolver, acudimos a Él y we Él have nos problems we ayuda. don't know how to resolve. We go to Hay gente Him. allá afuera con There's people problemas, out there hermanos, que with no saben problems. nada de qué They don't hacer know anything about para what to do mejorar sus to problemas. better their Muchos están problem. A lot of people are quebrándose y yéndose going a la broke, calle, a vivir en la living calle on the porque no street saben qué because they hacer. don't know what to do. Y nosotros, el pueblo de And we, the Dios, people of God, que debía de ser el ejemplo who should para be the ellos, example for them, estamos muy ocupados haciendo we're otras very cosas. busy doing other things. Estamos muy ocupados We're too peleando unos busy con otros, fighting with each other, criticándonos unos a otros, criticizing each other, chismeando uno de otros. gossiping about each other. Eso es lo que el pueblo de Dios That's está what haciendo. the people of God is doing. Necesitamos We need salir de las cuatro to paredes, come out of the four walls y dejar a la gente saber and lo let que es people un know cristiano what a verdadero. true Christian is. Yo a mí me duele cuando It la hurts gente me dice, when people es say, cristianos, oh, those bola de Christians, hipócritas. they're just all Me hypocrites. duele, That hurts me porque ahí me están incluyendo a mí because they're también y a usted. including me too in that saying, and Y you no me too. gusta, And I don't like it. no me gusta, pero es I el don't like it, concepto but que that's the tienen de la concept that they iglesia. have about the church. Eso es lo que les hemos enseñado. That's what we've taught.
That's what Y we've yo creo que shown es them. tiempo And I que think it's time nosotros, that we, si somos unos if poquitos we're aquí, just a few of pero us nos here, proponemos but hacer if we purpose ejemplo ourselves para to be an nuestra example for comunidad, our community, nuestros trabajos, our jobs, nuestra escuela, our school, muchachos de escuela, kids who a, are in school, a donde quiera que wherever vayamos, we go, a ser un ejemplo to be an example y dejarle a la gente and to let saber people lo know que es verdaderamente what un a cristiano, Christian really is. que no es nada más una That they're persona que va a not, la it's not just a iglesia, person who que da goes to su dinero church, en la who gives their iglesia, que money at the canta unos church, who sings coritos some y que songs, sale a pelear and then con goes que out se to fight encuentre. with No, whoever they find. No. que somos un pueblo de There are Dios people of adquirido por God, Dios. acquired by God. Él nos separó, Él nos He llamó, separated us. He called us. Él nos puso en el lugar He donde put us in the estamos, place where we are, sea el lugar que sea. whatever the place may be. Es el lugar donde Él quiere que It's estemos the place where ahorita. He wants us O to be right quizás nos ha now. estado tratando de empujar y Maybe He has been trying no to hemos push us and we acudido, haven't pero been able to Dios get to tiene Him. But propósito para God cada has a uno de purpose for every nosotros, one of hermanos. us. Cada uno de nosotros es Every como un, one of us, like ¿cómo le dicen en español a un paso? how do they, a what? A Rompecabezas, sí, rompecabezas. es lo que yo A puzzle? no estaba seguro. Como un It's like a rompecabezas que puzzle tiene that has muchos a pedacitos lot of que little todos pieces juntos that hacen un cuadro all the muy pieces bonito. together make a Esos pretty somos picture. nosotros, That's what we are. Cada uno de nosotros queda en Every un one lugar of us stays in our place. y nadie We más have puede and llenar nobody ese else lugar. can fill that place. ¿Sabe por qué? Porque You know somos why? únicos. Because we're Dios unique. nos hizo God únicos. made us unique. No hay uno de nosotros There's aquí none of igual. us here who is the same as anybody else. Solamente en el Espíritu Santo estamos Only in unidos. the Holy Spirit are we Pero united, todos tenemos but un we all propósito de have Dios. a purpose of God. Todos tenemos maneras We all para, have para ser ways un of un being ejemplo, para an ser example, un testimonio. to be a Todos testimony. tenemos We all have diferentes different dones que Dios nos gifts ha dado that God's given para us eso. for that. Unos para amar, otros para Some to animar, love, otros some para to encourage, some dar to una sonrisa, give a otros para smile, dar others una to give palabra, a otros. word, others. Todos tenemos We un all have propósito a en la vida. purpose in life. Y usted se va a encontrar, And you'll fíjese bien, find yourself con personas, si no with esta people, noche, if not mañana, tonight, then tomorrow, durante el día, usted during se the va a day, encontrar con you're going to find personas yourself que with necesitan people ese don who que usted need tiene. that gift that you have. Lo necesitan. They need it. Si es una sonrisa, si If es it's un a smile, I love you, si if es it's un an I love you, whatever, if it's lo que whatever sea, it is, lo necesitan. they need it. They need you. Hay un mundo perdido, There's a hermano. lost world. Y sabe que nosotros And somos you la know what? respuesta We are para the ellos. answer to them. Ya no van a venir. They're not going La to come mayoría no van a anymore. The venir por lo que majority of usted people habla. won't come because of what you say, Especialmente aquí en especially Garland. here in Garland. Usted puede ir a You testificar can todos go los and días y ni testify every siquiera. day and they won't even, Nada. nothing. Ya lo hemos hecho. We've done it. Pero que vean la But that diferencia they en see the nosotros, difference in us, en la manera que vivimos, in the way in la which we manera que nos live, the way in which we portamos. behave. No tenemos que ir muy We lejos, don't have to hermanos. go Tenemos too far. vecinos aquí We a have los dos neighbors lados. here on both sides. Ellos necesitan un testimonio They de need nosotros. a testimony from us. Yeah. Yeah. Vamos a orar. Let's